Buenas tardes, Félix García Morillón, o buenos días, mejor. Buenos días, buenas tardes. Bueno, sí, nos pueden Es lo que oír hay, buenos ahora de días. mañana o después más tarde, Sí, sí. claro, buenos días, mejor, ¿no? Vamos a ver con lo que vamos a contar y tus reflexiones que se suponen interesantes. Ujú. Federalismo cantonalista y la financiación. El título es Claro, bonito. A ver, ¿qué quieres contar? vamos a ver. No, es una reflexión sobre uno de los temas que en estos momentos está en el candelero, ¿no? Es Sí. el acuerdo que parece que ha firmado, en principio, claro, porque estas cosas hasta que llegan al final, ¿verdad? Les Mm. queda todavía un recorrido bastante complicado. Entre Pedro Sánchez, el traidor por autonomía, y los de Junts, que para algunos son casi la extrema derecha del país, de Cataluña, pero es igual. Bueno, Bueno, el acuerdo que han llegado para... hay que aclarar que lo ha firmado con Esquerra Republicana de Cataluña, Ah, es verdad que es con Esquerra, con los que no con acordábamos. Junts. Es decir, que Eso es cierto, eso es si cierto. teníamos ganas de llamar de extrema derecha a Junts, No, 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 Dios nos mío, viene no. bien que casi No, lo no, son. me he equivocado, tienes razón. Lo que Vale, hablas con Esquerra sí, y eso es. siempre por detrás en los amigos de Junts que veremos lo que dicen a continuación, ¿no? Vale. De alguna manera, en ese sentido, quizá se me ha hecho un pequeño traspié porque en las negociaciones con Esquerra son de más calidad, Sí, es mi modesta opinión. De hecho, es uno de los pocos políticos que, de las pocas veces que escucho yo las sesiones de las Cortes, que tampoco es una cosa que me atraiga excesivamente porque son muy patéticas, ¿no? Pero es uno de los que habla bien y además argumenta y además casi nunca insulta, ¿no? Entonces, cuando están algunos diciendo lo que dicen, pues escucharle a él, que además les da caña, me parece bien, vamos. Pero volvamos a la que nos afecta, ¿no? Lo que sí es cierto que se ha desatado una cólera en el país, ¿no? Porque están rompiendo el paño, ¿no? Estas historias. eh, lleva una temporada ya rompiéndola, ¿eh? Pero claro, ahora cuando lo ven cercano, que ven que mientras no se hablaba de hacer concesiones, claro, la concesión de la recaudación de todos los impuestos en Cataluña es una concesión fuerte. Y eso, claro, ha provocado todas las iras del mundo, vamos, del mundo de la derecha y la extrema derecha. Y yo la reflexión que quería hacer al respecto es, bueno, la primera ya te la he hecho, veremos lo que queda, veremos lo que queda, ¿eh? Cuando Porque hay una llega, cuánto negociación tarda. larga Mm. y luego decía, era un político muy importante en la primera, en la Segunda República, me parece que era así, cuando decía que hagan ellos las leyes, que yo me encargo de hacer los reglamentos. ¿Eh? Porque al final lo que te juegas es en los reglamentos, ¿no? No tanto en las leyes generales que quedan bonitas, son importantes. Y entonces, claro, para empezar, bueno, no le van a conceder algo que no tengan ya el País Vasco, por ejemplo, que tiene una... Ellos van por libre en la cuestión, Bueno, tienen sus cupos, tienen que negociar luego, pero su hacienda es su hacienda, es pero el autónoma. cubo es un derecho histórico, tanto de... Claro, es un derecho histórico, Mm, se puede apelar, mm. a que les devuelven cosas que tenían en tiempos, mientras que Cataluña, que yo sepa, dejó de ser autónoma, pues bueno, no, con los Austrias era autónoma, porque los Austrias sabes que era más bien un modelo confederal o de virreinatos, ¿eh? Eh, tenían Nápoles era uno, Sicilia era otro, y todas las zonas de América no eran colonias, eran virreinatos. Es decir, y esa forma descentralizada de los franceses siempre fue muy importante, ¿no? Vamos, de los Austrias, perdona. De hecho, Cataluña intentó en algunas ocasiones romper con España. Yo en broma a veces decía en la historia que si las tropas del Conde Duque hubieran ido en vez de a Lisboa, cuando se estaba independizando, hubieran ido a Cataluña, posiblemente, al revés, en vez de ir a Cataluña, hubieran ido, en la cuestión de los segadores, ¿te acuerdas? A Cataluña, hubieran ido a Lisboa, es fácil que Lisboa formara parte de España y Cataluña no. ¿Eh?
ahora, quiero decirte, ahora. Lo intentaron con los Borbones, pero bueno, los Borbones, fíjate, ellos votaron, los catalanes no querían un rey Borbón porque sabía que era más centralismo. O sea que eso viene de antiguo y España, por otra parte, y en esto los anarquistas sabemos mucho, entre otras cosas porque el cantonalismo y el federalismo son movimientos sociales muy importantes que se desarrollaron en España en el siglo XIX. Y Ujú. el famoso Cantón de Cartagena adquirió una entidad importante, pero vamos, el federalismo cuajó. Y durante un cierto tiempo, la primera república fue una república federal, no fue unitaria. Y entonces había una real competencia para que cada uno de las zonas, que tampoco estaban claras, ¿m? Adquiriera una autonomía real, eso, una federación, que sería, hay estados centralizados, estados federales, y luego ya están los confederales, ¿no? En los cuales, bueno, es el caso del país helvético, que es una confederación, ¿verdad? ¿No? Y entonces ahí la autonomía de las diferentes cantones. Suiza que se llama Confederación Helvética, en Sí, realidad. Confederación Helvética, claro, Ah, Suiza. es Suiza, Claro, le llaman a Suiza. Vale. evidentemente. O sea que eso ha habido variantes, bueno, pero en España en concreto, y claro, en el anarquismo tú sabes que una de las personas que contribuyó poderosamente a que naciera el anarquismo en España fue Pi Margall. Y Pi Margall fue el que tradujo a Proudhon. Y que partiendo de Proudhon defendió el federalismo. ¿Mm? Y evidentemente los anarquistas, en sus diferentes manifestaciones, han sido siempre eh, federales o confederales. Bueno, la CGT es la confederación, ¿no? Sí. Y No la, es una federación siquiera. y la CNT también, es una La CNT confederación. también cosa que no es comisiones obreras, Ujú. Que son, es comisiones obreras. que son centralistas. Son más bien centralistas y el PSOE no te quiero contar, ¿no? Pero de alguna manera el anarquismo siempre ha defendido una organización federal. Quizá en el sentido, yo siempre lo he interpretado de lo que yo he estudiado del anarquismo y de lo que he visto, es primero la idea de que la participación y el compromiso de la gente con la sociedad en la que vive, si es demasiado grande, se pierde. Evidentemente, al final, si hay Explica más distancias, eso, explica más eso. Si es bueno, demasiado es muy grande, se claro. pierde la Es identificación. muy grande, es decir, evidentemente te es más fácil convivir y acordar cosas con el que está cerca de ti que con otros que están más distantes. Si además añades que hay diferencias lingüísticas, como ocurre en España, que tenemos cuatro lenguas oficiales, ¿verdad? Pues al final la gente lo que quiere es sentirse más cerca de quienes les gobiernan. Y parece que eso va a ser permitir que se preocupen más de sus propios intereses o de los intereses de los ciudadanos de esa zona que el gobierno central, que queda siempre muy lejos. En Valencia es más fácil para uno de Castellón de la Plana o para uno de, de abajo, es más fácil bajar a Valencia que no a Madrid. No sé si me explico. Alicante y Castellón prefieren, es más cercano. Aunque luego puede darse dentro del país, no domino el país valenciano, pero puede darse un centralismo de Valencia muy bonito. ¿Eh? Se da, se Se da. da, ¿verdad? Ujú. Claro. El presidente de la comunidad suele eh, eh, absorber y ganar competencia, ¿no? Entonces, eso sí una tradición anarquista. Y a mí me parece que en ese sentido, a mí yo no veo ningún problema en que Cataluña, pues si quieren pedir la independencia y se obtiene, la que sí es cierto que es un problema muy serio, ¿eh? Eh, es que es un poco tramposa la petición por parte de Cataluña. Y es un poco tramposa porque de alguna manera, y le pasa a Madrid también, ¿eh? Quiero ser independiente porque es que yo soy más rico que los demás. Y entonces, si Bueno, controlo esto y no tengo que repartir, o lo que reparto es menor, ¿eh?
Entonces, en vez de llegarme el dinero que me corresponde desde la Hacienda de Madrid, yo les entrego lo que me corresponde, lo que me tocaría negociar, ¿eh? Y ya simplemente con tardar 6 meses en pasarlo, quiero, estás ganando dinero, ¿no? Eh, entonces yo creo que ese es el punto más débil, ¿no? Eh, por el cual yo en principio estaría en contra de una federación, pero por otra parte me parece más correcto, ¿no? Una federación. A mí no me importaría nada una federación, creo que la historia de España está llena de reinos de taifas, de federaciones, confederaciones, y claro, yo no me atrevo a afirmarlo con rotundidad, pero posiblemente sea uno de los países de Europa, de la Unión Europea, que tiene más diversidad interna en la práctica, de costumbres, modo de vida, yo creo, de alguna manera, de lenguas, que obviamente, no, el euskera no, el euskera, aunque te lo hablen despacito, no hay nada que hacer, ¿no? Pero catalanes y gallegos, si no se ponen bordes, intencionadamente pueden hablar con ellos y si tú abres el oído, también, muy importante, pues nos podemos entender tranquilamente. Tú hablas en valenciano conmigo, despacito, por favor. Yo te respondo en castellano o español, despacito, ¿verdad? Y me podría pasar con los andaluces, que necesitaría también que me hablaran despacito, sobre todo en algunas zonas, ¿no? Pero si hay voluntad de entenderse, no pasa nada. El problema más grave, digo, en estos momentos concretos, es que es un poco lo que ocurre, ¿no? Y lo que está ocurriendo de alguna manera. Es decir, eh, los servicios públicos en el País Vasco son mejores que en el resto de España. Claramente mejores. Sí. Se debe quizás a que saben administrarse Sí, mejor. será que es una comunidad más rica, ahora no tengo los niveles de Eh, renta, ¿verdad? mm. ¿Será que lo hacen mejor? También puede ser eso, ¿eh? Pero obviamente tienen mejores condiciones. Y entonces te da un poco de, ¿no? Y Cataluña no creo que tenga en estos momentos mejores condiciones que otras zonas de España. Pero Madrid sí tiene mejores, bueno, mejores condiciones es muy discutible en Madrid, ¿eh? Pues Madrid como llevamos gobernados por la extrema derecha ya, no sé si 25 años o 20, no sé cuánto, pues Toda la vida. obviamente es una sociedad que se ha decantado obviamente por un liberalismo o lo que llamaríamos, bueno, por la derecha pura y dura, por adelgazar todo lo que es público y engordar todo lo que es privado. Entonces, ese sentido es la parte que a mí me preocuparía más, ¿no? Pero el otro me parece que están montando un cirio, bueno, porque tienen que montarlo, lo montan de lo que sea, ¿eh? Y además, si lo ha propuesto Pedro Sánchez, todo lo que hace Pedro Sánchez ya por definición es una prueba de corrupción. Entonces ya, haga lo que haga, todo es corrupto. Pero yo no tengo un especial problema, salvo el que te he dicho de cómo se va a conseguir el, el repartir el dinero, es decir, el que no sirva para ahondar las diferencias que en estos momentos existen. ¿Eh? Ellos garantizan que la solidaridad será la misma que en la actualidad de Cataluña. Ellos garantizan que repartirán lo mismo que ahora están repartiendo, que a las comunidades más, digamos, más necesitadas, más pobres, que recaudan menos, que tienen menos capacidad de tener impuestos propios, que le garantizan la solidaridad, por lo menos lo repiten mucho. Después ya veremos, pero como tú dices, hasta ahora todos son solo proyectos. Claro. Se supone que en el año que viene, 2026, la agencia catalana, bueno, la sustituta de la Hacienda española, pues recaudaría todo el IRPF, pero ya hay dudas si son suficiente personal, si podrían hacerlo, si necesitarían un tutelaje durante años de la Hacienda, de la agencia Hombre, yo imagino que montar Hacienda una hacienda de española. ese calibre les cuesta. Eso se reconoce. Entonces, como tú dices, con suerte estaría funcionando. Bueno, primero tiene un recorrido parlamentario y no lo baje de 6 u 8 meses, ¿eh? Eso con suerte, vamos, eso con suerte. Porque si no se cruzan por medio elecciones, ¿ah? Dimisión, lo que quiera.
porque la estabilidad política de este país en estos momentos es escasa. Es decir, hay un malabarista gobernando como presidente que es capaz de tejer pactos increíbles, ¿no? Y entonces, bueno, ha demostrado una capacidad de negociar realmente notable. Entonces, pero vamos, podría caer en cualquier momento, ¿eh? Podría caer porque, bueno, no sabemos. No sabemos si detrás de lo de Coldo hay más. ¿Eh? Eso está claro. Pero en cualquier caso, luego montar la hacienda, lo que se sabe de montar la hacienda es la pera de difícil, ¿no? Y luego, pues ya veremos. Yo no, y una vez que se monte, habrá que ver la ley que establece exactamente de reparto. ¿Cómo se reparten? Porque en estos momentos sigue habiendo un problema con eso, ¿eh? Es decir, que no se queje nadie, porque en estos momentos, cuando hablan los presidentes de comunidades, tú sabes, o las presidentas, están hartos de quejarse de que reciben menos que Madrid nos roba. Mm, Sabes que eso, vamos, comidilla tradicional. Y en parte es un truco que emplean casi todos los altos cargos, presidentas o presidentes de las comunidades autónomas, para tapar sus vergüenzas. No, no, es que la culpa la tiene Madrid. Pues vale, la culpa la tiene Madrid, ¿no? Yo no lo sé. A mí la verdad es que nuestra, nuestra identidad anarquista en principio debe ser favorable a fragmentar, ¿no? A hacer federaciones y confederaciones. Eso es lo que nos pide, para que la sociedad civil esté más cerca de sus gobernantes y pueda controlarlos mejor. De todas maneras, la historia indica que países pequeños no son especialmente más democráticos que los países grandes, ¿no? De que al final el problema de la división social, de la falta de atención a los menos necesitados, o a los más necesitados, por favor, no está garantizada, ¿no? Entonces, bueno, claro, uno tiene preocupaciones, es decir, estos catalanes, en cuanto se lo monten y estén viviendo bastante bien, pues no querrán tener mucho que ver con nosotros y cuando tengan que pagar, pues bueno, ya te digo, solamente retrasar los pagos unos meses es una pasta de dinero en intereses de la deuda, en una serie de cuestiones, ¿no? O sea que ahí se juega mucho dinero. Y luego, no lo sé, porque luego los catalanes tienen un problema interno que también tienen que resolver en algún momento, ¿no? Porque lo que yo recibo de algunas personas que conozco allí es que la convivencia entre catalanistas identitarios duros y los charregos, es el nombre que no se debe utilizar, Sí. pero que yo creo que sigue habiendo una especie de estos son los charregos, se quejan de que no, de que es muy complicado. Es decir, que si no haces todo lo que exactamente te dicen ellos, mm, la has liado, ¿no? Y por ejemplo, se sienten parcialmente tratados mal, ¿eh? No sé qué hay de queja no justificada o de queja, pero sí que, por ejemplo, no acepta en estos momentos, mm, eh, tienen parte de razón, pero se podría aceptar una confederación bilingüe. No sé cómo lo lleváis en Valencia, ¿eh? Si en Valencia realmente la gente, si te hablan en castellano o les te hablan en valenciano, la gente no monta al cielo, ¿no? No lo sé. No sé si hay problemas de esos. La gente normal no tiene ningún problema de ese tipo, que pongámosle comillas a lo de normal. Ahora sí que cuando se quiere montar el pollo se habla de los catalanes nos quieren invadir porque consideran que el que habla un valenciano, digamos, más académico, más cercano, por ejemplo. El valenciano que se habla en Vinaroz, que podíamos situar la frontera con Cataluña, no es igual que el valenciano que se habla en la ciudad de Valencia. Entonces, cuando escuchan a alguien hablando, o en Alcoy, hablando en ese tipo, pues piensan que es un catalanista y tal, y hay problemas, y a eso le quieren sacar casi siempre desde la derecha provecho político. Pero cada vez es menor la gente sensata no suele caer en esas Hombre, trampas. Ahora yo sí me sí que imagino da que votos. evidentemente cada vez tiene que ser menor, ¿no? Es decir, porque es que es un rollo. Y entonces es un rollo sabiendo que si con un poco de buena voluntad, lo de que si no me hablas en catalán no te contesto.
Si no me hablas en castellano, no te contesto. Digo, tú misma, pues, te iba a invitar a comer, o sea que no hay ningún problema, ¿no? Que- No, pero que- eso yo creo que sería casi una caricatura. Es decir, No, no, claro, no estoy haciendo la caricatura, es decir, pero evidentemente si hay buena voluntad no habría ningún problema. Y si yo fuera capaz de soltarte una recua de palabras en valenciano, pues te la soltaría, para quedar bien contigo, además. Por darme el gusto de quedarme contigo, pero no, si lo conviertes en motivo de guerra, pues hay guerra, claro. Entonces, pero eso la convivencia interna, yo tampoco voy a opinar desde fuera. Ellos sabrán exactamente cómo la gestionan, porque bastante problemas tengo con la convivencia con algunos madrileños, ¿no? O sea, para ponerme ahora a discutir de la convivencia de los... ¿eh? Que en Madrid también tenemos problemas de convivencia, ¿no? ¿Creéis que... No, no, que hay, sobre todo ahora con la inmigración fuerte que estamos teniendo, no tanto de nuestros primos ricos de América. Mm, está siendo curioso, ¿eh? Están los quedando primos con ricos de América que se están instalando en las zonas ricas más de Madrid, claro. ricas de Madrid y no Claro. son una inmigración que rechace, por ejemplo, Vox, ¿no? Y eso, No, 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 o sea, no esos son buenos. la rechazan algunas personas, de algunas personas dicen que son partes responsables del encarecimiento de la vivienda en, en bastantes zonas de Madrid. Porque de pronto tienes alguien en tu casa, bueno, yo lo tengo, es decir, en mi casa cuatro de los pisos son de unos, ¿eh? Primos de América, cuatro. Sí, ¿Eh? O sea que no está mal, ¿no? no. Yo no podría tener casi, bueno, tengo uno porque lo pude pagar en su día porque era más fácil. Pero eso puede sentar más, pero claro, evidentemente, y si van a pasearse los pijos del barrio de Salamanca más puro y más duro, que no es donde yo vivo, es más, un poco más abajo, más cerca de Serrano, ¿no? La calle Serrano, esas historias, pues sí, oyes, según te pones a andar, empiezas a escuchar venezolano, colombiano, yo no los distingo, ¿eh? Mexicano, que son los tres que, claro, son los tres que tienen unas minorías muy ricas, ¿no? Y se han venido para acá y viene, y pues vale, tú mismo. Eh, pero, y los otros no. Aquí tenemos problemas, pero menos, con varios, algunos barrios que hay núcleos gitanos, pero los gitanos creo que tienen problemas, desgraciadamente, en más sitios de los debidos, ¿no? Pero no mayores, ¿no? Y luego tenemos la honra de tener una de las zonas más desastrosas, que es la Cañada Real, la peor de Europa, a 14 kilómetros de la Puerta del Sol, ¿no? Pero eso ya Entonces, es crónico, ¿eh? De gobierno tras han gobierno. empezado una solución, dicen que la están empezando, pero según un estudio que lo hablé contigo aquí un día, ¿no? De la Universidad Carlos III, que está por abajo, en el sur, en Getafe, no es cierto, no es cierto, porque al final ahí hay lo que hay batallas económicas porque se queda con el terreno y hace casas. Y ya está. Pero bueno, entonces volviendo a lo que te decía, yo sí que creo que desde un punto de vista anarquista, votar por un país más confederal o más federal me parece que es correcto, siendo conscientes que eso no soluciona absolutamente nada y que Bien, son discusiones mucho de las élites políticas. bueno, federalismo y solidaridad sería Claro, la claro, alternativa. solidaridad, Federalismo y solidaridad. solidaridad. Un país federal o confederal requiere de la solidaridad intracomunitaria o entre comunidades o como se le quiera llamar. Si no, puede ser un federalismo que gane el que más pueda y no mantener o no querer mantener ninguna relación con el vecino con el que estás federado. Pero en fin, Claro, y luego todos tenemos, en Madrid tenemos ejemplo claro y concreto, ¿no? Es decir, en Madrid la política de redistribución de la renta para favorecer a las clases más bajas de Madrid no existe, más que cosméticamente hablando, ¿no? No existe. Es decir, no hay manera, no hay manera porque llevan 20 25 años y una parte de la responsabilidad la tiene el PSOE, ¿no? Que se suicidó y se sigue suicidando la con una responsabilidad del política. PSOE, ¿por qué lo dice? Porque se suicidó. Bueno, Quiere pues decir, porque porque, no ha sabido ejercer una política de izquierdas mientras ha estado aquí. es Es decir, que decir, el tamallazo famoso.
un caso claro sí, de que pusieron en un puesto de ser elegido a un individuo que sabían que era un golfo sí, y lo sabían, Tamayo, sí, lo sabíamos. Sí, lo sabían, sí, que podía vender a su madre y a su padre. ¿Eh? Y si le pones para que vote, pues te la has liado. Y además estaban avisados los jefes. ¿Eh? Oye, este tío no es trigo limpio, ¿eh? Te lo pone, pues claro, cuando hay que votar no da el voto. sí, nos acordamos de aquellos Y días. no han vuelto a levantar cabeza. Aquellos días de las caras que se ponían en el PSOE, de la sonrisa disimulada de la señora Esperanza Aguirre, etcétera, Claro, etcétera. claro. Y Bien, no han vuelto a recuperarse porque no tienen una política claramente de izquierdas. La que era doctora, la María, me parece, ¿no? Eh, Podía haber hecho algo, pero no lo logró. No sé, no lo sé. Tampoco es mi partido, ni, ¿me entiendes? No es que tampoco me haga una ilusión, ¿eh? Pero vamos, no. Entonces tenemos la derecha, pero lo que pasa es que tenemos la derecha más fea y más dura y más desagradable de España. Pero en fin. sí, Es lo que hay. Entonces ya te digo, yo creo que esto se resolverá, verterá mucha tinta, pero seguiremos con los problemas de cómo organizamos la vida política de este país, que tiene unas cuantas lagunas muy notables, ¿no? Y que la redistribución de la renta, que tendría que ser también un hecho real a nivel de toda España, pues no está, no está bien. Y luego que los servicios públicos en este país hay unos cuantos que necesitan un tratamiento que no están teniendo, ¿no? La educación, para empezar, que yo conozco de cerca, no se está cuidando, ni por el gobierno central ni por los gobiernos. Entonces, bueno, el problema es final para ti, para mí, vamos, y los que estamos en esta onda, es que venga lo que venga, nuestro tipo de lucha y de intervención social cambia poco, cambia poco. bien, siempre que hablamos de este tema, acabamos con esperar y ver, a ver Sí, claro, es que eso cómo no, van las porque no está cosas. a nuestro alcance. Mm. Bueno, le ponemos música aquí, Félix, ¿te Me parece? parece bien. Continuamos en Radio Clara, estamos hablando con Félix García Morillón, esto se llama Es lo que hay. Y a partir de un artículo de una compañera, Laura Vicente, eh, Sí. que escribe en redes libertarias, entre otros lugares, vamos a Tiene hablar un blog muy bueno ella también. Ahora no me acuerdo cómo se llama, pero tiene un buen blog. Y es historiadora. historiadora, vale, Y es buena. vale. Eh, Cambio social y derechos legales es lo que me propones como titular. Y bueno, cuéntanos, a ver si hay Bueno, interés. esto encaja bastante con otro de los problemas. No lo he sacado hoy, pero podríamos haberlo sacado hoy tú y yo, que es el problema de lo que está haciendo ya Vox en este país. ¿Eh? Lo que está haciendo Vox. Mm, Haciendo propuestas absolutamente inmorales y negando derechos de una manera eh, tremenda, ¿no? Entonces, es parte de lo que dice Vox y negando derechos en dos ámbitos muy claros, ¿no? Que son los que consideran más claramente negativos. Por un lado, los derechos de los inmigrantes, ¿m? Y por otro lado, los derechos de las mujeres. Con ese discurso tan cutre y tan Eh, reaccionario eh, de contarnos que hay que salvar los valores identitarios que parece que son la religión, la piel blanca y, y no sé qué más. Estas manías que tienen esta gente, ¿no? Que sabes que está por toda Europa, es decir, no es que sea nuestro, ¿no? La obsesión de que hay que echar a los inmigrantes y este propone deportarlos a todos, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué te digo que guarda relación porque al mismo tiempo, claro, estos son de los que dicen que este rollito de las mujeres, que menos rollo es Caperucita, hay que
Yo sí te creo que eso, ¿de qué va? ¿Qué es esto? ¿De cuándo? Que demuestren que han sido violadas. Su palabra no me vale, pero que lo dicen, ¿no? Y lo reclaman. No es que se oculten, no, no. Es que lo dicen con una contundencia realmente notable, ¿no? Entonces, lo que me interesaba, porque claro, el artículo de Laura Vicente lo que subraya es un tema muy interesante, claro, con mentalidad anarquista que está en esa onda, ¿no? Y es que viene a decir que los derechos humanos, plantear las cosas como derechos humanos, al final eh, no va a ningún sitio porque eh, la derecha y el totalitarismo están poniendo en peligro los derechos humanos, en concreto los derechos sobre las mujeres, pero eso ella lo que lo lleva es a un sitio que a mí no me convence mucho, que es que al final los derechos no son más que papeles y que no tienen ningún valor. ¿Eh? Que los derechos, en principio, eh, son documentos, en tanto que documentos son artificios, artificios humanos, cosas que hemos inventado para manipular y para hacer, pero que cuando cambian los aires te los cargas y se acaba la historia. Lo cual es un discurso que a mí me parece complicado, ¿no? O sea, los derechos, dice, son instituciones creadas por los seres humanos, resultado de un proceso inacabado, cito, y en permanente transformación. Esa afirmación tal cual, yo que sabes que suelo sacar el tema de los derechos humanos una y otra vez, porque me parece muy importante, yo creo que es falso, que no es buena. ¿Por qué? Yo siempre digo a la gente que no se despisten. Es decir, cuando en 1993 todos los países del mundo, de la ONU, firman un acuerdo en virtud del cual dicen que los derechos humanos son de obligado cumplimiento en todos los países y que ningún país puede poner por delante prácticas culturales, ni siquiera milenarias, que invaliden los derechos. Eso se firmó, Ni siquiera por todos los países. milenarias, dices. Milenarias, sí. Es decir, por Es decir, ejemplo, por ejemplo, Irak, Irán. Las mujeres tienen que ir cubiertas y no llevar, no quitarse el velo en público, por ejemplo. No puede. Lo tienen prohibido. Y lo tenían también prohibido en otras zonas del mundo islámico. Esos no vale, porque la tradición islámica exige un papel subordinado de la mujer y una castidad que, entre otras cosas, se demuestra con nunca vestir en público. Y otras prohibiciones. Arabia Saudita tiene un montón de prohibiciones contra las mujeres, todavía restricciones, ¿no? Entonces, claro, lo que firmaron fue otra cosa, es decir, los derechos humanos, en principio, claro que es un artilugio por definición, es jurídico, es una constitución, lo han estudiado, lo han descrito y lo han firmado. Y además se ha llevado a negociaciones, oye, esta coma aquí sobra, oye, hay que poner esta palabra, pero al final, la conciencia, es lo que yo entiendo y he entendido siempre, la conciencia de la humanidad es que esos derechos no son obligatorios porque están en una declaración universal y porque ha sido firmado por todos los países en Viena. Más bien es lo contrario. Yo creo que si ha habido un momento de madurez en el desarrollo ético de la humanidad, esto podríamos hablarlo, si somos mejores, la humanidad actual es moralmente mejor ahora que hace 10.000, 5.000, 1.000 años. La discusión sería larga, pero en cualquier caso. Pero en cualquier caso, lo que está claro es que no se convierten en derechos humanos porque los han votado, sino que los han votado porque consideran que esos son derechos inalienables e intocables, que un individuo nace con ellos, por el hecho de ser ser humano. Luego tú ahora podrás meter la mano por aquí, que hay que hablar de los derechos de la naturaleza, de los derechos de los animales, de otros derechos. No se líe, porque la diferencia fundamental entre animales y seres humanos es que los derechos humanos van siempre acompañados por una cuestión fundamental, los deberes. Porque los seres humanos tienen derechos, por ejemplo, a ser libres,
pero al mismo tiempo tienen deberes, que es respetar los derechos humanos de los demás. Ellos tienen, es son normas morales de ida y vuelta. Y normas morales de ida y vuelta, en principio, que yo sepa, por el momento, solo las tenemos los seres humanos. Algunos animales se habla y tal, ¿eh? Pero en principio no se puede decir que tengan moral porque no tienen esa libertad que les permite eh, ser personas obligadas a hacer cosas. ¿Eh? Si yo tengo derechos, tengo obligaciones. Eso, de hecho, es uno de los problemas que cuando insiste mucho en los derechos, la gente al final, eh, cuando hay que pedir derechos, todo el mundo se apunta, pero cuando llega el momento de cumplir con tus deberes, que te exigen esos derechos, la gente empieza a mirar para otro lado, ¿no? Entonces, yo sí que creo que en ese sentido, es cierto que en estos momentos, es cierto que está habiendo una movida muy fuerte, y alguna vez lo he mencionado, lo que se llama el gran reemplazo, ¿no? De toda la extrema derecha europea, y no solamente la europea, sino también la de Estados Unidos y más, que están diciendo que se han concedido derechos excesivos, se han reconocido derechos excesivos que hay que cargarse. Por ejemplo, esto de la igualdad del hombre y la mujer no debiera ser tal cual. Hay que poner algunas limitaciones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esto, claro, ya se meten ahí movimientos cristianos muy radicales. Que esto de que se pueda abortar, no, mire usted, el ser humano empieza desde que tiene un código genético, es que eso es cuando esa es la afirmación, ¿no? Desde el momento que un cigoto, un esperma ha fecundado un óvulo, ahí hay un código genético único y irrepetible que si no pasa nada, es un ser humano. O, por ejemplo, las limitaciones a otras cosas, ¿no? Es decir, esto de alguna manera es un concepto de religión discutible, pero hay gente que insiste, en cualquier caso, volvamos al asunto, es decir, en que de alguna manera los derechos humanos han ido demasiado lejos. Y se han olvidado que hay pueblos inferiores, por cultura y por costumbres, que tienen costumbres salvajes. Entonces, eso es lo que hay que tener un cuidado exquisito, ¿no? Los derechos humanos, primero, podría uno argumentar con argumentos sólidos, ¿eh? De que se han ido gestando en todas las culturas y desde momentos inmemoriales. Y de hecho, tú puedes adoptar en la Explica también línea. eso mejor. Se han ido gestando en todas las culturas desde... Bueno, Desde vamos, tiempos, tú puedes coger códigos de Hammurabi, puedes coger código antiguo, incluso los antropólogos que te estudian los restos y las costumbres, y por los restos saben cómo vivían en un pueblo, insisten en decirte que, una cosa que por cierto lo dijo Kropotkin, y tenía toda la razón, que lo que ha caracterizado permanentemente a los seres humanos es el apoyo mutuo, que luego se continuó. Cuando se desarrolla la cultura, eso se transforma en el apoyo mutuo social. Que volveríamos sí, eso sigue, ¿eh? Pero está arraigado en una fase previa, y es que datos de los seres humanos, por ejemplo los de la arqueología, te dicen, oiga, hay gente, hay cadáveres con unas anomalías antropológicas que solamente han podido llegar a la edad que ese cadáver tiene porque la gente cuidó de ellos. Y cuidó mucho. Carencias, no te puedo decir los detalles, ¿no? Les faltaba articulaciones o les faltaba lo que sea. Y los adultos los cuidaban. Y eso indica que hay la consideración de que tienes que cuidar de otro ser humano, sobre todo de un niño. ¿Eh? O que había situaciones, bueno, es decir, la cultura de los esquimales, llegada el viaje de invierno para ir a un sitio menos frío, que ya son fríos, con cierta frecuencia las ancianas y los ancianos se quedaban. se quedaban, Sabían que iban a morir, sabía que iban a morir y se quedaban. pero no querían ser un trastorno.
E incluso en la elaboración de la reflexión, decían, bueno, a mí me comerá un oso, pero luego mi tribu matará al oso, comerá del oso y seguirá viviendo. A ese nivel. Si quieres decirte, o lo que te dicen, de alguna manera también, los antropólogos, es decir, lo que caracteriza al ser humano es que desde el principio eh, intentó conjurar la violencia entre los seres humanos. Era un proceso claro, lo llaman ellos, ese me gusta menos porque es muy peligroso. Somos una especie domesticada a nosotros mismos. Nos hemos domesticado, ¿eh? Para no hacer daño, sabiendo que si profundizamos en la cooperación, nos va a ir mejor. Entonces, en ese sentido, yo sí que creo que hay que respetar la fórmula legal de lo que hay ahora, pero sabiendo que es una fórmula legal. Y efectivamente que si triunfan los de la derecha, se la pueden cargar. Entonces, es muy, muy legítimo y muy importante que las mujeres y los hombres sigamos luchando por los derechos a la igualdad. Es muy importante, porque figuren en la Constitución. Porque si no figuran es peor. Ya sé que aunque figuren, me la pueden jugar. Y ya sé que el empresario, aunque figure que tiene que dar un salario justo, no lo da. Y se pasa por el arco del triunfo, lo que sea, y no cumple sus obligaciones. Pero si encima eso no estuviera escrito, si encima no pudiera haber un sindicato que llevara a un señor a juicio y le obligara a pagar, sería mucho peor. Sería peor, cierto. Y lo que tiene que haber es seguir habiendo gente. Nosotros, los anarquistas, seríamos uno. No, no, no. Sigue usted recordando. ¿Qué es esto del individualismo egoísta? ¿No sabe usted nada de antropología? ¿No sabe usted nada de la historia de la humanidad? Lo que ha ayudado a los seres humanos es el apoyo mutuo. A ver, céntrese. Y solo las sociedades que se apoyan, que los individuos se apoyan, salen adelante. Y cuando el ojo por ojo, que nos puede parecer una barbaridad en estos momentos, es una manera de poner freno a la venganza. ¿Mm? Te han quitado un ojo, te quito un ojo. Explícate otra vez, a ver. Claro, es decir, es una manera de no permitir venganzas que implican aniquilar al contrario que se ha enfrentado a ti. Bueno, si te ha cortado un brazo, igual te cortamos el brazo a ti. En igualdad, brazo a brazo. Es muy pedestre el asunto, ¿verdad? Es una manera de frenar el tomarse la justicia por su mano y decidir castigos brutales. Entonces, los seres humanos han buscado incluso anatómicamente, nuestra expresión es una expresión más propia de animales domésticos. Te ponía un ejemplo del día de el rostro de un lobo y el rostro de un perro doméstico no son exactamente iguales, ¿eh? El lobo tiene su punto, ¿eh? Y el rostro de los seres humanos es un rostro más bien en general, mm, Amable. sí, amable de comunicación, Mm. porque sabes que te interesa llevarte bien con el de enfrente, porque juntos vais a hacer más cosas. Entonces, eso yo creo que es lo importante. Entonces, yo estoy de acuerdo con Laura, hay que no quedarse con que ya está reconocido el derecho. Los derechos reconocidos no son derechos. Los derechos tienen que ser reconocidos, pero hace falta exigir su cumplimiento. Y esa es la Ejercerlos pelea y de todos exigirlos. los días. Ujú, ujú. Bueno, como nos quedan 2 minutos, bueno, hay que rectificar una fecha. Creo que se te ha saltado al principio y has dicho 1983, es 1948, cuando se hizo la Declaración Universal. No, en 1993, cuando se firma la Declaración de los Derechos Humanos en Viena. Es que hay una diferencia de la Declaración de los Derechos Humanos del 48. De que Yo he es cuando se hace citado. la Declaración de Derechos Humanos en Naciones Unidas, Pero el tiene razón, 48. tendría que haber especificado en Viena 1993. Es que hay un salto que especialmente incluye esa cláusula que la que decía yo, no me cuente usted que como usted es musulmán no puede aplicar porque mi Dios está por delante de los derechos humanos. No, no, se ha liado usted, se ha equivocado de eso. Sus costumbres están por debajo de sus derechos, de Mm. esos derechos humanos. No es un salto cualitativo esa afirmación, ¿eh? Vale, vale, vale. Respecto al de 48. 1948, que fue muy importante, Sí, que ¿eh? fue la Pero este Declaración de la otro Asamblea fue de un Naciones. salto mucho más duro. Si no, no.
Ujú. Pues los musulmanes, ¿sabes que sacaron la Declaración Universal de los Derechos de los Musulmanes? Bueno, tanto no he profundizado si No, hay ya, claro que no, ya, yo sí por mi declaración de los derechos de los indicación. musulmanes. Pero sí, Imagínate. la fecha tenía que haberlo hecho con más precisión, pero sí, me viene bien para que la gente se dé cuenta que hay una declaración firmada sobre la Universidad de los Derechos Humanos en 1993 en Viena, que por lo tanto está de libre disposición, ¿eh? Que es muy potente. Y lo dice claramente, no se pueden alegar costumbres constitucionales, no se puede. Ujú. Bien, Félix, se nos acabó el tiempo. Ahora nos toca Pues muy bien. cenar. Si quieres resumir con alguna cosa corta o si no, lo dejamos aquí. No, al fin y al cabo que esto es lo de siempre, que si estás metido en un rollo como el anarquismo es que queda la vara todos los días, que Sí. no se puede descansar, Mm. que no se puede descansar. Pues yo me pienso ir a tirar al sofá Bueno, inmediatamente. entiéndeme, sí, claro, yo también estando los días por ahí, ¿no? Vamos, que siempre hay que estar pendientes, Vale. ¿eh? Y en estos momentos a los de Vox hay que vigilarlos muy de cerca. Sí, señor. Estoy de acuerdo. Nos oímos Muy la bien, semana que viene. ¿Te parece nos si no vemos la pasa semana que nada? viene. Cuidado con el calor. Madrid sabes que es caluroso pero seco, es la ventaja. Vale, siempre tenéis que tener alguna diferencia. ¿Eh? No. Lo de Madrid, entiéndeme, Vale, eso es una vale, un cosa calor, fea. pero seco, es decir, diferente. Calor madrileño. Bueno, Muy eh, bien, no más aparte. Un abrazo, salud y que vaya lo todo mismo bien. digo, un abrazo y salud.